Compatriotas, es necesario corregir graves errores de la economía ecuatoriana. El país destina más de 1.300 millones de dólares al año en subsidios al diésel, a la gasolina extra. Por eso he firmado el decreto que libera el precio del diésel y de la gasolina extra. Esto fue anunciado el 1 de octubre de 2019 por Lenín Moreno, junto con una serie de medidas económicas que se alineaban a las condiciones dadas por el Fondo Monetario Internacional al gobierno ecuatoriano. La medida se sumaba a una larga cadena de decisiones que habían golpeado la aceptación de Moreno y su gabinete. Sin embargo, sería este el desencadenante para un estallido que daría lugar a 12 días de movilizaciones a nivel nacional. Todos Somos la Política cierra este segundo ciclo sobre movilización social con el evento que impuso como urgente una reflexión amplia sobre el tema. A un año del paro nacional, quisimos rendir homenaje a los actores de un momento histórico de resistencia en medio de un contexto que nos puede parecer, por decirlo menos, desalentador. En este episodio de Todos Somos la Política, intentamos invitar a representantes de los muy diversos sectores que llenaron las calles del Ecuador en oposición a la violenta política social y económica del morenismo, pero que además se acompañaron y fueron ejemplo de solidaridad. Ante la retórica oficialista, queremos ofrecer un soplo de memoria para fortalecer y continuar la lucha. Episodio 10. El estallido de octubre. Porque todos somos la política. ¡Levantamiento indígena! Como han hecho todos los gobiernos neoliberales. ¡La consulta! ¡Nadie se cansa! ¡Chicos! ¡Debajo de los molinos! Hace 30 años nos masacraron, nos arrastraron, nos mataron. ¡Que viva la resistencia, carajo, de los pueblos! Un podcast de El Colectivo. Empezamos el episodio con Gonzalo Criollo, estudiante de Economía y militante de izquierda. Gonzalo fue voluntario durante las movilizaciones, como muchos otros estudiantes universitarios. El 12 de octubre recordaba en su cuenta de Twitter cómo la casa de Hábitat 3, construida en el Parque del Arbolito, fue rodeada de militares mientras se lanzaron bombas lacrimógenas, a pesar de ser un lugar de atención de heridos. Hola Gonzalo, bienvenido. A un año del paro nacional, ¿de qué manera se puede hablar de esta gran movilización social? Muchísimas gracias más bien por la consideración para elaborar esto y espero que esté a la altura. Para hablar sobre las movilizaciones de octubre, yo creo que es necesario pensar primordialmente en qué lo motiva y en qué condiciones se motiva. Y en ese sentido recordemos el decreto 883 que libera los precios de los combustibles o que los alza. Esta llega a ser la chispa, una chispa que coincide con toda una pólvora ya esparcida previamente, y esta pólvora era, por ejemplo, los cobros indebidos de GEA, la propia Trole 3, que hizo una serie de modificaciones a la estructura institucional del Estado, por ejemplo, cuestiones también un poco más complejas en términos de administración política, como el caso de los 3 periodistas, u otros atentados que también el gobierno no supo responder de una manera correcta. A propósito de eso, también tenemos a inicios del 2009 también movilizaciones, por ejemplo, por casos de feminicidios. Entonces, ya había toda una impunidad, que podríamos llamarle una impunidad neoliberal, en cuanto, pese a que habían estas inacciones, el gobierno se mantenía campante. La Asamblea no le respondía, el Consejo de Participación Ciudadana tampoco en las limitaciones de la persecución que sufrió, y las otras entidades del Estado nada más elaboraban toda una proyección política para otro tipo de acciones, como por ejemplo la persecución que hoy en día vemos a ciertos sectores políticos. En ese sentido, con toda esta pólvora esparcida, insisto, el decreto 883 termina siendo esta chispa, que enciende todo esto. Eso me lleva a pensar qué actores estuvieron detrás de toda esta movilización. Y hay que ver los primeros días. Quienes convocan a las primeras movilizaciones primordialmente se identifican 2 sectores, al menos desde la experiencia en la que les menciono. Que por una parte es el movimiento estudiantil, al que
en efecto venían recortes presupuestarios con intenciones desde 2018, el anunciado pacto con el FMI, al cual ya tenía movilizado el movimiento, y que en octubre empieza con una gran movilización. Además del movimiento estudiantil, tenemos, por ejemplo, sectores políticos como la Revolución Ciudadana, que también convocaron unas primeras movilizaciones, no necesariamente unas a las cuales se plegó el resto de la ciudadanía, pero que ya mantenían la tónica de la propia Revolución Ciudadana en cuanto a su propia articulación. Después de esto, recordemos, son los transportistas quienes entran dentro de esta disputa y que le dan un fuerte aire a la movilización. Recordemos que los transportistas paralizan por unos cuantos días a nivel nacional, y eso ya empieza a mostrar una preocupación en las autoridades, empieza a haber negociaciones desde el Ejecutivo con este gremio, y de hecho se llega a un acuerdo. Como anécdota, recuerdo que cuando se llegó al acuerdo con los transportistas, estábamos también con los estudiantes movilizados y tuvimos un bajón. Realmente creímos que las protestas se iban a acabar, porque finalmente uno, por más que tenga articulado el movimiento y otros sectores políticos, sin otros pesos gremiales se dificulta toda la movilización. Sin embargo, es entonces cuando el movimiento indígena pliega también a la movilización y empiezan a llegar también ya los primeros colectivos y articulaciones de este movimiento. Es así como se da un nuevo aire a esta protesta que había iniciado a unos pocos días, y es el movimiento indígena quien posteriormente sostendría toda esta disputa de octubre, además, como ya sabemos la historia. Y cuando llega el movimiento indígena pasa una cosa sumamente interesante, y es que hay una suerte de cambio, un recambio, como en la cancha de fútbol, cuando entra otro jugador. ¿Y qué es lo que pasa, por ejemplo, con el movimiento estudiantil? Si bien se mantiene también en las calles, una gran parte de este movimiento se dirige a las universidades para elaborar organizarse a partir de centros de acopio, centros de acogida humanitaria también se les decía. Estos centros de acogida humanitaria tenían una lógica sumamente interesante, y es que esta era una coincidencia en casi la mayoría de las universidades. No fueron las federaciones quienes organizaron estos centros de acopio, sino al contrario, fueron las asociaciones de escuela, que esto es un ejercicio más de análisis del propio movimiento estudiantil, nos da cuenta de una serie de relaciones de las propias asociaciones mucho más fuertes que el de las federaciones. E incluso movimientos estudiantiles dentro de las universidades, como el caso de la Central, autónomos de movimientos políticos universitarios o de las federaciones y asociaciones. En ese sentido, fue una reacción estudiantil de organización. Además de ello, se crea otro centro de acopio, uno de los más importantes, cerca de la Casa de la Cultura, y creo que en ese espacio empieza a darse una de las grandes batallas campales. Entonces ya no voy a hablar ahora de movimientos de actores, sino de espacios. Y creo que el de la Casa de la Cultura, justo la subida que va a la Contraloría, la 12 de octubre, la Patria, son en efecto los espacios donde se dio una disputa campal, una disputa política, y en donde creo que la experiencia que ahora nos da un año después nos dice, ahí se libró una batalla no solamente por el precio de los combustibles, sino que se libraba una disputa por la vida y por un modelo económico, social, político también. Ahora podemos profundizar sobre las formas y demás cuestiones, pero creo que lo más interesante que al menos rescatamos en un artículo que escribimos con mi compañera Jairen Noriega es que los centros de acopio terminan siendo un corazón de esta resistencia, y es que mientras la movilización del movimiento indígena se daba en las calles, también con grupos de mujeres, con estudiantes, tenían que proveerse de lugares para comer, para descansar, para articularse, incluso para conversar, y estos espacios fueron estos centros de acopio. Nosotros les llamamos el corazón de la resistencia, y es que en estos espacios, yo recuerdo, éramos alrededor de un promedio de 100 personas ayudando, cocinando, arreglando las camas, preparando los insumos, recogiendo todas las donaciones. Empezó a haber unas donaciones masivas de toda la ciudadanía. Ciudadanía no necesariamente
ideologizada en términos de liberales izquierda-derecha, sino más bien una ciudadanía ideologizada en cuanto a la protección de quienes están protegiendo sus intereses también, que son intereses de clase. Y en eso, una organización espectacular de donaciones, de apoyo, incluso de voluntarios, unas redes de voluntariado sumamente fuertes, con un componente político muy potente y que articuló a una gran parte de la ciudad. En los días más tensos de la movilización, recuerdo, por ejemplo, cuando estalló esta bombona de gas, salimos, y esto también como una anécdota, salimos con una brigada desde la PUCE al Parque del Arbolito, y éramos 12 personas, al menos 3 personas tenían un bata, y un médico de cabecera que era quien nos guiaba, ¿no? Salimos y llegamos al Parque del Arbolito justo cuando explota esta bombona. Creímos que era una bomba, realmente nos asustamos. Y estábamos atentos ahí al lado de la Cruz Roja como para recoger a los heridos, salvarlos, ayudarlos, darles primeros auxilios. Pasó una cosa muy chistosa. Antes de salir, antes de ir a ayudar, ya ahí en el parque, el médico nos dice: ¿quiénes de ustedes estudian medicina? Y claro, las manos no las levantó nadie. Todos estudiábamos economía, sociología, derecho. Los chicos que tenían bata eran estudiantes de odontología. Entonces nos tocó regresarnos por el bien de nosotros y porque íbamos a causar más problemas. Pero ahí lo ves, eran unas redes de apoyo que realmente, más allá de cualquier experiencia, querían estar ahí, querían cuidar a quienes nos cuidaban, yo lo digo, de otras maneras. Y creo que además una de las experiencias más interesantes de los centros de acopio es que, por ejemplo, pudieron proveer de primeros auxilios. Cuando estuvimos también ahí en el Parque El Arbolito, realmente vivimos una masacre. Teníamos que sacar perdigones, teníamos que coser ojos, teníamos que dar oxígeno. Era realmente un escenario sumamente triste porque no te estás enfrentando contra, no sé, una otredad del otro lado, sino con compatriotas, con gente a quien también le va a afectar esta serie de medidas, que no obstante responden a otros intereses, que en este caso eran los de la ministra de Gobierno, María Paula Romo. En ese sentido, fue quizás octubre uno de las historias más sangrientas que ha tenido el Ecuador, y que sin embargo, en aquel tiempo, cuando logramos bajar el decreto 883, fue una gran victoria. Tristemente, y con esto voy a concluir, un año después de octubre vemos que todo han sido derrotas. Primordialmente persecución política. Veamos cuántas personas ya no están aquí, han tenido que ir a otros países. También un amedrentamiento brutal. No es coincidencia que el presupuesto para los policías haya incrementado y no para la educación o para la salud. Y además de ello, la radicalización de la agenda del ajuste. Tenemos un nuevo préstamo con el Fondo Monetario Internacional, el cual pudo haberse evitado, pudo haberse tomado otras herramientas financieras. No obstante, este SAF permite prolongar el ajuste, incluso si es que Lenín Moreno ya sale de la presidencia. En ese sentido, veo con un aspecto de derrota a octubre, lastimosamente, y ojalá todos esos sentimientos que confluyeron en el campo popular, que varias izquierdas nos encontramos, y más allá de las izquierdas incluso, espero que eso confluya nuevamente en 2021. Octubre nos permitió rebasar el clivaje correísmo-anticorreísmo. Parece que las elecciones vuelven a eso, pero ojalá que podamos rebasarlo de modo que sepamos que el enemigo está del lado del neoliberalismo. Durante estos días, varias universidades de Quito se convirtieron en espacios de ayuda humanitaria. Milena Castro, nuestra segunda invitada, estuvo a cargo de la coordinación de voluntarios de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Hola Milena, bienvenida. Habiendo participado activamente de lo que fueron las movilizaciones en octubre del año pasado, para ti, ¿quiénes fueron los actores del paro nacional? ¿Cuáles fueron las razones que los impulsaron? ¿Y qué formas tomó su protesta? Creo que sería importante generar una línea de tiempo para saber quiénes fueron los actores principales de las movilizaciones del año pasado, y yo definiría 3 grupos principales.
están los protestantes activos, están los represores de esos protestantes y están los grupos de ayuda humanitaria. Dentro de los protestantes activos, en los primeros días se vieron a los representantes de transportistas de diferentes lugares del país, algunos estudiantes y también grupos de trabajadores, pero se intensificó todo cuando el movimiento indígena junto a sus representantes y bases decidieron juntarse y sumarse a estas protestas. El momento en el que se estuvieron sumando estas protestas, aparecieron los grupos de ayuda humanitaria que estuvieron presididos principalmente por estudiantes, profesores, autoridades y voluntarios de diferentes universidades de la ciudad de Quito. Estuvo presente la Universidad Salesiana, estuvo presente la Universidad Politécnica Nacional, la Universidad Católica, la Universidad Central y la Universidad Andina Simón Bolívar. Y en el grupo que estuvo reprimiendo a los protestantes estuvo principalmente presente la Policía Nacional y sobre todo las autoridades de gobierno que estuvieron al frente de estos grupos represivos. Esta línea de tiempo también nos puede ayudar a organizar las razones y los motivos que tuvieron las y los protestantes durante estas movilizaciones. Si uno preguntaba a la gente, la principal respuesta al inicio de la protesta era el alza del precio de la gasolina y su posible repercusión en el costo de estilo de vida de los habitantes de nuestro país. Pero a medida de que fue creciendo en violencia y también se mantuvo durante más tiempo y los enfrentamientos, sobre todo entre los grupos que estaban alojados en las universidades y los grupos de la Policía Nacional, estas razones y estos motivos se fueron encrudeciendo. La mayoría de gente que estaba dentro de los centros de apoyo humanitario eran personas que pertenecían a las bases de los grupos indígenas y también voluntarios de a pie de diferentes lugares y sectores de la población, específicamente quiteña. Habíamos muchos estudiantes, habían muchos profesores, había muchos voluntarios de diferentes lugares, y a medida de que las movilizaciones fueron avanzando y los enfrentamientos se fueron encrudeciendo, muchas de las personas estaban ahí y se mantenían ahí porque sintieron de cerca la represión de parte de un grupo del Estado y también sintieron de cerca cómo sus familiares, amigos, la gente cercana a ellos fue maltratada y en algunos casos lamentablemente incluso falleció. Se podía sentir en la gente que estaba dentro de los refugios cómo día a día iba encrudeciendo su mirada, cómo día a día el dolor iba siendo más grande y se convertía en un sentimiento de necesito justicia por todo esto que nos está pasando. Creo que comenzó y se mantuvo por un motivo, pero fueron muchos otros los motivos y las razones por las que se mantuvo durante tanto tiempo y por las que la gente que estaba dentro de las universidades y estaba dando su protesta en las calles se mantenía firme y quería seguir haciéndolo mientras no obtenga un resultado que para ellos y ellas parecía positivo. En cuanto a las acciones de protesta podemos tener diferentes matices. Tenemos a los grupos que se enfrentaban directamente en primera línea con la Policía Nacional, pero también tenemos grupos que protestaron siendo voluntarios dentro de los centros de acogida humanitaria, realizando labores de cuidado hacia adultos mayores, de cuidado hacia niños, de alimentación, de limpieza. Y también tenemos una protesta de parte de los vecinos que estaban rodeando estos centros de acogida. Durante las noches estos vecinos salían a las ventanas y a los balcones de sus casas a tocar sus cacerolas, tratando de mostrar la inconformidad que tenían hacia lo que estaban viendo y hacia las injusticias que estaban sintiendo. Estos mismos vecinos salieron, a pesar del toque de queda en algunas ocasiones, a cantar cánticos de apoyo hacia la gente que estaba dentro de estos centros de acogida humanitaria. Hubieron noches en las que escuchamos al himno nacional, hubieron noches en las que escuchamos las barras de la selección, tratando de dar fuerza a gente que estaba ahí, a voluntarios y sobre todo a los grupos de médicos que trabajaron incansablemente. Una forma de protesta fue la de las personas y de los medios informales que trataron de contar al mundo lo que estaba pasando aquí, a pesar de que los medios oficiales de nuestro país no tenían ninguna información verídica y se hicieron de la vista gorda hacia todos los acontecimientos que estaban. Hubieron formas de protesta en las familias autoorganizadas y en los barrios autoorganizados que salían a dar comida en las calles en las noches a la gente que todavía estaba sin encontrar un lugar de acogida.
Hubieron muchas formas y matices de protesta, pero creo que muy aparte de los enfrentamientos que existieron, que fueron sumamente graves, se vivió un sentimiento de colectividad dentro de las personas que estaban en los centros de acogida con la gente que nos estaba rodeando. Hubo forma de protesta en la persona que iba con su pequeña funda de medicinas o con su pequeña funda de comida a dar su grano de arena para que esto se mantenga y sobre todo para que la vida de todos los que estábamos dentro de estos lugares sea defendida. Probablemente una de las formas más certeras de saber si un evento tendrá una trascendencia histórica o no es la forma en la que se inmortaliza a través del arte. Sobre este tema hablamos con Óscar Betancourt, músico y gestor cultural independiente. Bienvenido, Óscar. Por favor, cuéntanos, ¿cuál crees que fue el rol de los artistas y gestores culturales durante las movilizaciones de octubre? Quiero responder a esta pregunta ubicándome en mi condición de artista y gestor cultural independiente. Además, como permanente estudiante e investigador en el campo del arte y la cultura, quizá para lograr entender las razones o los motivos que ha impulsado a los artistas y gente vinculada desde distintas áreas de la cultura a tomar posición y decisiones en torno a la protesta que ocurrió en octubre del año anterior y acciones subsecuentes para analizar, digamos, el campo o el rol organizativo de los artistas y gestores culturales, sea de pronto pertinente remontarnos un poco a mirar qué es lo que está ocurriendo o qué es lo que ha ocurrido en el ocaso de esta segunda década del siglo que transcurre, que ha traído consigo, como hemos constatado, el desbordamiento de demandas sociales insatisfechas, acumuladas por décadas, no solo en Ecuador, sino en otros países de América Latina. Hemos visto cómo los pueblos casi al unísono y en cadena hemos ido experimentando una suerte de despertar colectivo que llega acompañado inevitablemente por la memoria, yo diría una memoria aún dolorida de las dictaduras latinoamericanas de las décadas de los 60 y 70 del siglo pasado. Y es quizás pese a esa memoria, o tal vez gracias a ella, que esta parte de los Andes ecuatorianos, esta columna vertebral que atraviesa nuestros territorios, casi despertando de un amortiguamiento, se va incorporando lentamente a través de procesos organizativos, apoyándose, por supuesto, en resonancias históricas que surgen desde el poderoso movimiento indígena que ya hemos nosotros constatado la capacidad de articulación, de movilización y de transformación que tiene nuestro continente y en particular en nuestro país. En este contexto, preguntarnos sobre cuál ha sido el rol y la posición de los artistas y gestores culturales de cara a la protesta, a la movilización social, a las demandas, es un tema que por ahora nos deja más preguntas que respuestas, más interrogantes que certezas. Y creo que es importante estudiarlas, creo que es importante mirarnos de cerca como gremios y como gestores culturales y como artistas, tanto colectivos como independientes, porque sin duda creo que existen varias miradas respecto a los procesos organizativos. Y me parece que entender esto es clave porque el hecho de estar inmerso en el campo artístico y cultural no es un determinante para sentirse convocado a participar y a vincularse con procesos organizativos, con procesos de reivindicación de derechos y procesos de lucha social. Eso me parece que es muy importante de entender. Y sobre la base de este entendimiento
entonces sí podemos nosotros preguntarnos y nuevamente aterrizamos más en el campo de las preguntas que de las respuestas. ¿Cuáles han sido las reacciones de la gente de las artes y las culturas frente, por ejemplo, a las políticas públicas impulsadas desde el Ejecutivo y del ente rector de la cultura, no solo durante el periodo de las movilizaciones de octubre pasado, sino también posteriormente, cuando ya hemos entrado en esta fase compleja de pandemia? Quienes estuvimos en las movilizaciones participando activamente, sabemos que allí se encontraban un montón de colegas, de compañeros, compañeras, artistas, de distintos gremios, de distintas tendencias, de distintas artes. Pero lo que más sorprendía de todo ello no era que ahí estuviéramos, sino la forma en cómo estábamos, los mecanismos a través de los cuales hicimos efectiva nuestra participación y nuestra presencia dentro de la movilización social. Y desde esa línea de análisis, mi punto de vista personal es que la mayor parte de compañeros y compañeras de las artes y las culturas estuvimos participando allí embestidos con otras herramientas que no eran necesariamente las herramientas artísticas. Estábamos colaborando en este proceso de minga solidaria, en el prestamanos, cocinando, atendiendo a los guaguas, haciendo varias acciones, pero que no necesariamente eran acciones artísticas, y mucho menos acciones artísticas colectivas en las que se pudiera constatar, evidenciar el peso o la fuerza organizativa de un gremio o de una convocatoria desde las artes, por ejemplo. Claro que hubo arte, claro que hubo manifestaciones culturales ahí adentro, pero no con la fuerza transformadora desde el arte, como por ejemplo hemos visto en Chile, ¿no es cierto? O hemos visto en Argentina, pero sobre todo en Chile. Y eso se replica hasta la actualidad, en donde estas resonancias de las gestas de luchas populares están absolutamente imbricadas por expresiones culturales, por expresiones artísticas, que trascienden generaciones. Acá yo me atrevo a decir que aún no hemos logrado empuñar al arte como nuestra bandera de lucha colectiva. Probablemente sí, como espacios individuales y de pequeños colectivos de transformación y de propuestas creativas, pero no con una fuerza multitudinaria transformadora como sí hemos podido ver en otras partes del continente latinoamericano. No es este el momento para discutir sobre las razones que probablemente inciden en que los procesos organizativos desde las artes y la cultura sean tan difíciles de concretarse ni de consolidarse en nuestro país. Sin embargo, quisiera dejar mencionados solamente algunos aspectos que creo que es importante tenerlos presentes. Y uno de ellos es la noción de representatividad. Explorar sobre esa categoría es un desafío grande que tenemos por delante. ¿Por qué algunos artistas y gestores culturales tienden a la organización mientras otros y otras se mantienen pasivas y pasivos? ¿Cuáles son estas dimensiones simbólicas que dotan de sentido a un brote organizativo en el campo de las artes y las culturas? ¿Qué condiciones se requieren en nuestro país para motivar la convergencia en ese sentido? Eso es algo que es importante poner en evidencia y que en este contexto de pandemia se ha ido trabajando, se han ido armando, como digo, estas colectividades, estos colectivos, estos brotes organizativos para ir transformando esta percepción que existe en nuestra sociedad sobre el trabajo artístico. Creo que ahí
deriva una de las reflexiones mayores de esta posibilidad de diálogo que tenemos ahora, de replantearnos el rol del artista, del hacedor, de la hacedora de cultura en nuestra sociedad, ¿no? De la posibilidad de empezar a mirarnos como trabajadores del arte y la cultura, como trabajadores poseedores de derechos también, y dentro de esos derechos, uno de los más importantes es el derecho de asociación, el derecho de convergencia entre pares y entre colectividades. Todavía tenemos un desafío enorme por delante, pero tengo que decir que estamos avanzando, que increíblemente se están armando colectivos, nos estamos tomando más en serio la necesidad de organizarnos, la necesidad de dejar de pensarnos de forma individual solamente y de pensarnos sobre todo en colectivo. Los medios privados actuaron en bloque para respaldar al gobierno, al tiempo de desprestigiar a los movilizados y a las protestas. Aquello supuso que, básicamente, no cubrieran lo que pasaba con la evolución de la protesta. Así describe la cobertura mediática el artículo El Octubre Plebeyo, cronología de 12 días de movilización social, publicado en el libro de Claxo, Octubre y el derecho a la resistencia. El contraste evidente entre lo que los manifestantes vivían en las calles y lo reportado en los grandes medios de comunicación llevó a una parte de la población a optar por medios alternativos y comunitarios para informarse. Sobre este tema conversamos con Camila Albuja, periodista en Wambra Medio Digital Comunitario y de la Fundación de Comunicación El Churo. Pues bueno, cuando hablamos del paro nacional hablamos de un punto clave en el cual la comunicación también tiene protagonismo. El periodismo adquiere un protagonismo y claro que también lo que son los medios comunitarios, ¿no? El entender al paro de octubre como un momento de visibilización, de unión del pueblo, de la unión popular en contra de las esferas de poder y claro, también es la unión de los medios comunitarios que están alrededor, que están en todo el Ecuador. Por ello mismo es que a pesar de que todo la disputa se dio en Quito, se dio en la capital de Quito, por hacer un paro nacional, medios comunitarios de diferentes partes del país llegaron acá, entre ellas Quilzacocha, de Cuenca, Radio Lumán, APAC, diferentes radios que ya estaban articuladas porque esa es la forma de autosostenerse y también de formarse y de fortalecerse, es a través justamente de este sentido de lo comunitario. Y a partir de ahí ya hay algo bastante simpático porque rompe con esta idea que teníamos de la comunicación tradicional, que era justamente del de la primicia, del de la competencia, pues los medios comunitarios quizás al tener este enfrentamiento entre comillas con los medios tradicionales que también hay esta alianza con las esferas de poder, pues encuentran este sostén y este apoyo justamente al tejer con más medios comunitarios y hay este encuentro en la capital y hay este encuentro en la formación y hay este encuentro en el apoyo, no únicamente en lo comunicacional sino también en lo humano. Algo que se visibiliza mucho y que justamente creo que marca esta diferenciación, ¿no? Y a partir de ahí creo que se vuelve mucho más relevante, más visible y las personas empiezan a marcar una diferencia, justamente es la alianza que se tienen las esferas de poder históricamente con los medios de comunicación masivos y tradicionales. Entonces, en los primeros días del paro nacional, pues vemos medios que tienen frecuencias, medios que están en la televisión, medios tradicionales, que podrían llegar a ser de los más visibles, más vistos en el país. Para empezar, una tergiversión del discurso y después una desinformación, ¿no? Un momento en el que el país necesitaba informarse, en el que el país necesitaba saber qué es lo que estaba sucediendo, pues veíamos caricaturas en estos medios tradicionales todo el día. Y es en este momento clave donde los medios comunitarios se apropian del derecho que tienen, que es el derecho a la comunicación, y a través también del derecho de las telecomunicaciones, y lastimosamente es algo privilegiado aún, se logra ver este otro discurso, se logra ver estas otras voces, se logra escuchar, se logra tener esta otra perspectiva y no es muchas veces el tomar el partido por un lado,
ya está cierto y se está cuestionando que la objetividad es imposible en el periodismo, pese a que hubo muchos años y muchas teorías que decían que eran una de las reglas fundamentales. Pero una cosa es eso y otra cosa es engañar a las personas, ¿no? Entonces, ya hay un discurso hegemónico en los medios de comunicación tradicionales y los medios comunitarios muestran este otro lado, muestran esta otra perspectiva, muestran lo que está pasando con el pueblo, lo que está pasando con las comunidades, incluso informan a lo que ni siquiera se estaban haciendo en otros medios, que ni siquiera se iba a informar porque se estaban viendo caricaturas todo el día. Entonces, con ello vemos este otro lado, vemos esta necesidad y también hay una alianza y también es un momento donde, claro, adquiere protagonismo. Wambre adquirió mucho protagonismo justamente por ser esto al mismo tiempo que se volvió como un enemigo de estas esferas de poder. Y ahí vemos también la importancia de lo que es la democratización de la información. Si bien es a través de Internet que se llega a esto, y bien sabemos que bueno, hay muchas cosas más en el Internet, empezando desde el privilegio de las personas que pueden acceder a un aparato electrónico y también del privilegio que es tener un servicio de Internet, pues ayuda a que no esté justamente relacionado y ayuda también a verse otras formas de sostenerse económicamente. Los medios de comunicación comunitaria jugaron un rol fundamental en el paro porque fueron estos medios que informaban, estos medios que dieron esta otra perspectiva, que contaban estas otras historias, que mostraban estas voces que habían sido invisibilizadas, que habían sido oprimidas por años, por décadas, desde las mismas comunidades indígenas, comunidades afros, las mismas mujeres, y que dieron este otro punto que llegaron a las personas a cuestionar, porque esa es la idea, es que las personas tengan los recursos de saber qué es lo que está sucediendo y que desde su individualidad decidan qué postura tomar, pero esto no se puede hacer si es que únicamente tienes un discurso hegemónico. Entonces, por ello también nos muestra, ¿no?, cómo la comunicación, y en este caso los medios comunitarios, también significaron una diferencia y también significaron poder, ¿no? Y con ello también es importante recalcar que al decir medios alternativos, porque yo estoy hablando de medios comunitarios, tenemos la idea de que los medios alternativos son los medios que están en Internet, pero definitivamente el estar en Internet no te vuelve un medio alternativo o un medio que está libre de poderes hegemónicos, poderes religiosos, poderes económicos, políticos, porque eso es algo que lo hemos visto también, ¿no? Medios que se autodenominan alternativos, medios digitales totalmente, que aún manejan un discurso muy apegado a los medios tradicionales, si es que no es un poco el mismo, de las esferas de poder. Entonces tampoco es el decir que hacer esta diferenciación de que los medios alternativos son los medios que están en Internet, porque ahí podemos encontrar muchas diferencias. Lo que sí es cierto es que, y lo que se exige desde los medios comunitarios y en gran parte de los medios alternativos, es esta democratización de la información, es la democratización de las frecuencias radiales, por ejemplo, porque si es que bien el Internet nos da nuevas posibilidades y muchas personas han mudado a la forma de obtener su contenido y de informarse a las redes, al Internet, a las páginas web, esto es privilegiado todavía. Hay que entender que hay ciertos sectores del país que ni siquiera cuentan con telecomunicaciones y que quizás en estos sectores tan alejados pues lo que hay es una radio, ¿no? Entonces, si es que no hay una diversificación de los discursos en estas radios, en estos lugares lejanos, que es la mayoría del Ecuador que no tiene acceso ni a frecuencias, ni a internet, ni a aparatos electrónicos, pero sí tiene una radio, sí tiene una televisión, sí tiene canales nacionales, pues es una obligación estatal y es un derecho que tenemos todas las personas, que haya esta diversificación del discurso, que haya esta obtención del sorteo democrático y justo de las frecuencias, que estén justamente aliadas a nuestros derechos, que es el derecho a la comunicación, y creo que esto adquiere gran relevancia justamente con lo que pasó en el paro nacional. Vimos esta otra perspectiva, vimos cómo tuvo gran poder, claro que ponernos en un contexto que estamos en un contexto urbano, y por eso mismo creemos que es de gran importancia desde Wambre, desde el Churo, que haya esta democratización de la información, que haya este sorteo del justo transparente de las frecuencias para romper con estos discursos hegemónicos
que están enlazados de forma muy, muy notoria a las esferas de poder que tiene el país. Para finalizar, entrevistamos a Leonidas Issa, presidente del movimiento indígena y campesino de Cotopaxi. Issa fue uno de los rostros más visibles del paro nacional. Consecuencia de esto, actualmente enfrenta varios juicios en su contra. Leonidas Issa, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Ante el discurso oficial que se ha buscado reforzar un año después de las manifestaciones de octubre, es fundamental recordar los hechos. Para usted, ¿quiénes fueron los actores de este evento? Buenos días. Lo que quedó claro para el levantamiento de octubre, participaron dos actores fundamentales. Por un lado, las estructuras organizativas del país, como la CONAI, la FEINE, la FENOCIN, el FUT, con todas sus bases, y por otro lado, el actor fundamental, una sociedad que salió de manera espontánea, que no tenía una representación organizativa. En ese sentido se da esta gran confusión, se confluye, digamos, ¿no es cierto?, estos dos actores fundamentales. Y dentro de aquellos, si es que vamos ya detallando, estaban muchos jóvenes, compañeras mujeres, jubilados, profesores, o sea, prácticamente actores de la ciudadanía de manera espontánea, no organizadas, y así también actores de la sociedad organizada que permitió tener esta fuerza en el levantamiento de octubre. ¿Por qué? El tema central aquí tenemos que mirar es que antes de octubre ya se tenía diferentes eventos en los últimos 10 meses. Nosotros recogemos dentro de la memoria que aproximadamente se dieron 30 eventos antes del levantamiento de octubre, pero todos estaban en este caso, ¿no es cierto?, luchando de manera parcializada. De pronto el Piatúa, en la Amazonía, los hermanos indígenas defendiendo la cuenca, la garganta principal del río, para que no se establezca el tema de la central hidroeléctrica. Aquí en Cotopaxi, por ejemplo, los productores de la leche, que estaba bajo precio de la leche, esto fue el levantamiento de octubre. Y así podemos ir detallando durante el trayecto de los últimos 10 meses antes de llegar al levantamiento de octubre. Lo que hizo, en cambio, el decreto 883 es catalizar, o sea, unificar esas formas de lucha que ya se habían dado en los días anteriores. Eso es importante analizar los antecedentes, porque el gobierno nacional pretende poner de pronto por la vocería de 2 o 3 dirigentes salieron la gente, y no es así. Realmente esto ya venía desde hace, con muchos elementos que se había puesto y no se había resuelto. Y un tercer elemento nos parece importante analizar para que se dé el levantamiento de octubre es justamente la pérdida de legitimidad de las autoridades del Estado, pero también la pérdida de legitimidad en esta crisis cíclica, como se conoce, la pérdida de legitimidad de las clases pudientes aquí en el Ecuador, sobre todo los que manifestaban que por la vía que estaban indicando, la vía neoliberal, ¿no es cierto?, sobre todo los que sostienen la economía, los que tienen concentrado, mejor dicho, la gran economía, ¿no? Entonces, fueron como estos factores los que permitió realmente generar una ebullición social y que finalmente acabó en el levantamiento de octubre, en el gran estallido. En cuanto a las formas que tomaron las movilizaciones en octubre y que han sido cuestionadas por varios sectores de la sociedad ecuatoriana, es necesario poder analizar el por qué se dan estas formas e incluso cuestionar los calificativos de violencia que han sido utilizados por el gobierno nacional. Sí, aquí creo que hay que analizar. En el levantamiento de octubre se reunieron todas las formas de lucha. Por un lado, el levantamiento del movimiento indígena, como es conocido aquí en el Ecuador, más de 30 años, las movilizaciones desde las comunidades hacia las grandes ciudades. Un levantamiento que lleva todo. Paralización de vías, en este caso, ¿no es cierto?, incluso llegadas con solicitudes, propuestas a las autoridades. Este es como conocido el gran levantamiento, o sea que todas las comunidades nos pusimos de pie. Había esta otra forma, que en este caso de los hermanos trabajadores, no se olviden el 9 de octubre, cuando se declaró en este caso el paro nacional, la huelga nacional, el levantamiento indígena, o sea, todas las formas de lucha cobró en el levantamiento de octubre. Y lógicamente en estas formas de lucha tuvimos que enfrentar a dos situaciones muy dolorosas. Uno,
el gobierno nacional en los primeros 4 días prácticamente con los medios de comunicación había posesionado una mentira que para el resto de la ciudadanía parecía que era una verdad. ¿Cuál era esa mentira? De que en el país no pasaba nada, de pronto había unos 3, 4 puntos que habían levantado, pero ya estaba siendo aplacado. Entonces, con los medios masivos de comunicación, intentó bajar los ánimos de la población ecuatoriana. En vista que no había una respuesta en los primeros 4 días de acciones en el territorio, lógicamente esta medida de hecho se decide trasladar a la ciudad de Quito, que aquí cobra otro nivel u otra forma, digamos, ¿no es cierto?, de lucha. Pero el tema central aquí es la no respuesta del gobierno nacional en términos de lo que se estaba pidiendo el pueblo ecuatoriano, bajar el decreto 883 y a partir de aquello establecer una mesa de diálogo. Eso se estaba diciendo desde el inicio. No, el gobierno nacional decide mantener el decreto 883, aplica en este caso a las Fuerzas Armadas como mecanismo de terror. O sea, van incrementando los niveles de violencia. Dijo, aquí no se da un pie atrás, ya está tomado decisiones a modo de provocar y sostener, en este caso, apunte una decisión militar. O sea, la política se dejó subyugar o dejó subordinar, digamos, ¿no es cierto?, al aparato militar, que en este caso el gobierno nacional lo dijo, aquí ya está tomado decisiones hasta las últimas consecuencias, ni un paso atrás, y todo aquello. Eso generó en la población mayor provocación. Y en esos niveles de violencia que propinaban, lógicamente el movimiento indígena, los sectores sociales, todos los ciudadanos empiezan a defenderse de esos niveles de violencia. Por ello, cuando incrementa los mecanismos, cuando llegamos aquí, a Quito, por ejemplo, desde el día lunes, llegaron con cartones los compañeros. Llegamos con cartones, de pronto por ahí se tenía algún artefacto de defensa, pero no, a partir del miércoles, cuando ya tuvimos muchos compañeros caídos, heridos, 2 compañeros que cayeron del puente estaban en estado de coma, el compañero Inocencio Tucumbi fue asesinado el día miércoles, 5 de la tarde aproximadamente. El día jueves no entregan en este caso el cuerpo del compañero Inocencio Tucumbi, más bien fuimos en este caso perpetrados, ¿no?, en la Casa de la Cultura. Todos estos temas la gente se autoorganiza y empieza a autoprotegerse. Y ya no eran escudos de cartones, sino de madera. El día viernes, sábado ya no eran solo de madera, ya eran de lata. Ya se fueron realmente configurando un método de defensa frente a la violencia. Ahora, el gobierno nacional, y finalmente este sería el tercer punto, el gobierno nacional políticamente intenta virar esta realidad diciendo que son los manifestantes los que han generado la violencia. Cuando está demostrado en este país, cualquier ciudadano, cualquier académico, cualquier teórico, está absolutamente claro cuando en esos 11 días habían pasado de medios en medios, manifestando que era un problema político en el país, que aquí se pretendía de pronto, ¿no es cierto?, dar el golpe de Estado. Cuando se da la reunión del 13 de octubre, el día domingo, por imposición de las fuerzas organizativas y de la ciudadanía en el país, no por voluntad del gobierno nacional, en esa mesa se decide bajar el decreto 883 y la población en el Ecuador celebró. Estaba conforme con la bajada del decreto 883 y la ministra sigue hasta ahora sosteniendo que era una planificación para votar al gobierno y una planificación de golpe de Estado. Por Dios, ya quedan en el ridículo. Si hubiera habido una intención de aquello, seguramente la población ecuatoriana no hubiera estado de acuerdo con bajar el decreto 883 y la gente hubiera mantenido encendido las calles, pero eso no sucedió. Ahí queda demostrado que el levantamiento de octubre fue principalmente, no digo únicamente, principalmente fue por las medidas económicas que de manera irresponsable el gobierno nacional lo había tomado. Resultado del diálogo, se establece un nuevo decreto que deja sin efecto el decreto 883. Después de octubre, ¿cuáles fueron las repercusiones para la protesta social? Vimos una escalada de la violencia por parte del gobierno,
principalmente por parte de Romo, y la forma en cómo maneja la represión hacia distintas movilizaciones sociales. ¿Existe un quiebre, un cambio para la movilización social después de octubre? Absolutamente. A partir de octubre han dedicado políticamente construir al enemigo interno del Estado, supuestamente los vandálicos, los delincuentes, a quienes atribuyen, en este caso a los dirigentes, y no a la población ecuatoriana. Piensan que hay 2 sujetos, 3 sujetos, 4 sujetos ordenando y el resto se levantan. No es así. Digamos las cosas como son. Voy a juicio político porque quieren vengar a sus líderes sentenciados, porque aún no pueden creer que detuvimos un golpe de Estado. Y tuvimos también participación de las universidades y de centros que funcionaron como les han denominado centros de paz, pero en definitiva eran centros logísticos de abastecimiento para los manifestantes y los grupos que actuaban vandálicamente en el resto de la ciudad. Este es un escenario, la construcción de la idea del enemigo interno a quien hay que combatir implacablemente. Para eso que han hecho, tienen normativa, incluso esto está en la Corte Constitucional y de igual se tenía la respuesta. ¿Cómo es posible que hayan incluido dentro de las formas 5 categorías, ¿no es cierto?, de incremento de la violencia? Incluso en el último se permite la utilización de armas de letalidad. En ese sentido, lo que están diciendo incluso pueden ir a asesinatos. En este caso, lo que queda demostrado es que son acciones extrajudiciales la que estaría autorizado en este momento en el país por una decisión, lógicamente, de los grupos de poder. El gobierno lo único que está haciendo es escuchando a aquellos. Por ello, ahora se ha vuelto el tema de la movilización realmente muy caótico. Cualquier movilización pacífica que se dé en este país está psicológicamente construido la violencia, está construido el vandalismo y toda esta situación que han pretendido confundir dentro del tema jurídico, han pretendido confundir, en este caso, una acción de violencia común y corriente, una acción de delincuentes común y corriente con una acción soberana de dignidad de los pueblos, no solo indígenas, sino del pueblo ecuatoriano que hartados de todas las políticas que han tomado, incluso después de octubre en la pandemia, claro, lógicamente, si no tenemos una condición de diálogo y si es que en esos diálogos se va y simplemente es utilizado para disuadir, ¿cómo más los ciudadanos vamos a responder? Ahí creemos que debemos recurrir a este instrumento válido para toda la historia humana, que es el tema de la lucha. Así que en este momento está adjetivizado, estamos con procesos judiciales, hay una penalización de la lucha, hay una criminalización de la lucha, convertir las cuestiones más importantes dentro de la democracia, respetando la democracia, teniendo el espíritu democrático en este país, todo lo que creemos que está mal, esto para la clase de poder volverle criminal. Entonces, por eso es la criminalización de la lucha social en el Ecuador. Gracias por habernos acompañado en el 10º episodio de Todos Somos la Política. Con este episodio cerramos el ciclo de podcast sobre la movilización social. Les invitamos a descubrir, compartir y comentar este y todos los episodios del ciclo. Para el mes de diciembre, volveremos con un nuevo ciclo y con un nuevo tema para seguir analizando la política y para seguir hablando de política. Desde el colectivo, creemos que la política se hace en el día a día, en la resistencia, en las calles, luchando como compañeros, sin bajar la cabeza y siempre en el mismo camino. Esto fue Todos Somos la Política. Falla, estamos preparados para la batalla. Maldad, crueldad, realidad, falsedad no detienen esta lucha por la libertad. Falla, que la guerra estalla. Estamos preparados para la batalla. Somos los hijos de los que murieron en manos de los pistoleros del imperio. Falla, que la guerra estalla. Estamos preparados para la batalla. Somos los hijos de los que murieron en manos de los pistoleros del imperio.